tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de ejercicio de teorías de fibras. Mi nombre es Flores Condori y junto con mi compañero Flores Durán Samuel vamos a dar un poco de los ejercicios con relación a la teoría ya vista anteriormente y un poco más de la teoría que lo va a dar mi compañero Flores Durán Samuel. Pasemos por el primer ejercicio que sería que está dado por una fibra óptica de índice escalonado, tiene índices de refracción de 1.470 y 1.460 en el núcleo y el revestimiento respectivamente. El radio del núcleo es de 8 milímetros y debemos de encontrar la apertura numérica de la fibra, la frecuencia de corte normalizada V sub c y la frecuencia de corte real, que sería F sub c, para los primeros 12 modos que se propagan en ella. Entonces los datos que nos proporcionan son de que n sub 1 es el núcleo, va a medir 1.470 y n sub 2 en el revestimiento 1.460 y el radio del núcleo va a ser de 8 milímetros, pero en este caso el área va a ser de 8 micrómetros. La apertura numérica en sí es una cantidad fija para cualquier modo, pues solamente esta depende del revestimiento y del núcleo y está dado por una ecuación que sería igual a la raíz de n sub 1 al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado. Y esto nos va a dar como resultado para este ejercicio de 0.1712. Entonces, ¿qué tendríamos? Que de acuerdo a la ecuación 7.34 de la frecuencia de corte normalizada V sub c y la frecuencia de Fc o frecuencia de corte están relacionadas por estas dos expresiones, que sería que la frecuencia de corte normalizada es igual a la frecuencia de corte por 2pi por a sobre la velocidad de la luz por la apertura numérica. Y de la misma forma la frecuencia de corte va a ser relacionada por la velocidad de la luz sobre la frecuencia de corte normalizada sobre 2pi por a por la apertura numérica. Esta es una tabla que nos ofrece el libro directamente, que esta ya sería normalizada dependiendo al revestimiento también y para el número de modos. Entonces, ¿qué tendríamos? De que para HE11 en la condición J1VC por VC va a ser igual a 0. Entonces buscamos J1 por VC va a ser igual a 0 en el modo HE11. Entonces aquí tenemos de que esto va a ser igual a 0. Y de la misma forma vamos a ir encontrando todos los valores para cada modo que tengamos, ¿no? Entonces primero para ese valor de HE vamos a tener que va a ser 1, 1, entonces nuestra frecuencia de corte normalizada va a ser 0. ¿Por qué? Porque nuestra frecuencia normalizada igual es 0. Y para los siguientes modos de TE01, TM01 y HE21, la frecuencia buscada va a ser igual. Vamos a utilizar esa relación, que va a ser igual a la velocidad de la luz por la apertura, la frecuencia de corte normalizada, que en este caso sería 2.405 sobre 2pi por la frecuencia, no, por la apertura y por la apertura numérica, y esto nos va a dar una frecuencia de 83.84 por 10 a la 12 hercios. Y de la misma forma vamos a ir reemplazando para cada uno de los modos que sean idénticos, como en esta tabla. Por ejemplo, para 3.88233 tenemos de que HE12, HEH11, EH31 van a ser iguales. Entonces, ¿dónde está? Aquí está, tenemos estos que son iguales y van a llegar a tener el mismo valor de frecuencia. Y tenemos de que va a ser 133.58 por 10 a la 12 hercios. Para EH21 y EH41 vamos a tener que ser 179.04 por 10 a la 12 hercios. Para TE02, TM02 y H22 vamos a tener que 192.43 por 10 a la 12 hercios. Y estos simplemente lo estamos poniendo en una tablita en el orden de los terahercios. Eso sería todo. Para el ejercicio 7.2, entonces tenemos que la apertura numérica de la fibra óptica de índice escalonado es igual a 0.175. ¿Cuánto puede medir el diámetro del núcleo para garantizar que una longitud de trabajo de 1.6 micrómetros solamente se propague por el modo dominante HE? Entonces, de la ecuación 7.34 obtenemos, esta es la ecuación y esta es la figura, nos dice de que solamente se propaga en el modo dominante H11. Entonces nos dice que el voltaje debe ser menor
a 2pi por el área sobre lambda sub 0 por la apertura numérica, y esto debe ser menor a 2.405 volts. Y entonces esta va a ser la área de trabajo región con un solo modo para H11. Entonces, despejando el diámetro de 2A, vamos a tener que 2A va a ser tiene que ser menor a 2.405 lambda sub 0 sobre pi por la apertura numérica, y esto va a ser a 7 micrómetros. Entonces tenemos de que el rango permisible para la zona de trabajo va a ser igual de 0 a 7 milímetros. Tiene que ser a 7 milímetros. Entonces pasamos con el ejercicio número 3, que nos dice que el índice de refracción del núcleo de una fibra vale 1.6, y esto nos dice que se desea que la fibra trabaje con un solo modo, transmitiendo luz a una longitud de onda de 1.35 milímetros. Debemos de encontrar una relación matemática entre el rango de diámetros permisibles para el núcleo y el rango del índice de refracción permisible en el revestimiento. También debemos demostrar dicha relación gráficamente. Entonces la solución viene dada de la ecuación 7.34, que nos dice de que debe ser menor a 2.405, que es la zona de trabajo para la región monomodo para H11. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Aquí simplemente vamos a despejar igual que en esta ocasión. Vamos a decir de que 2A por la apertura numérica debe ser menor a la zona de trabajo, ¿no? Aquí solamente se está despejando, o bien tenemos de que 2A va a ser menor que 1.0335 o la longitud de onda sobre la apertura numérica en micrómetros. Entonces, haciendo una tablita de aproximaciones, tenemos que el revestimiento va a ir variando a lo largo del voltaje, y el valor máximo de 2A va a ir variando de la misma forma en relación a qué, a la longitud de onda entre la apertura numérica. Entonces tendríamos de que los valores máximos de 2A van a ser 2.90, 3.35, 4.09, 4.72 y 5.78 micrómetros, y la gráfica correspondiente es aproximadamente a como se muestra a continuación. Estos son los revestimientos y esto sería el núcleo, los valores para el núcleo. Entonces tenemos que decir de que el núcleo debe ser mayor en, en en el tiempo, a lo largo del voltaje, ¿no?, que el revestimiento. Y aquí es como se dice, se observa conforme la diferencia entre N1 y N2 disminuye y el diámetro puede ser más ancho y la fibra seguirá siendo monomodo. Tenemos una simulación de este ejercicio, se los voy a mostrar. Tendríamos que este es el programa, y al correrlo nos da esta zona de que esta va a ser la región monomodo y de que N1 va a ser mayor a N2 a lo largo del voltaje, ¿no? El diámetro del núcleo está en micrómetros y esta sería su área de trabajo, en la cual se va disparando, ¿no? Entonces, una vez vista la simulación, queda de forma más clara de que la diferencia entre N1 y N2 se va disminuyendo en relación al diámetro, que puede ser más ancho, y la fibra seguirá siendo monomodo. Pasemos al ejercicio 7.4, que nos dice: de acuerdo con los conceptos básicos de teoría electromagnética, el lector debe recordar que la permitividad de los materiales es en función de la frecuencia de operación. Esto hemos visto en la tabla 2.2. Por tal razón es de esperarse que la refracción del índice, que va a ser igual a n, esto es igual a la refracción, a la raíz de la refracción, tenga ligeras variaciones al cambiar la longitud de onda de transmisión de una fibra óptica. Por ejemplo, para el silicio se ha encontrado una relación muy aproximada como la siguiente, y esta sería una solución que simplemente hay que despejar n de la ecuación anterior de acá. Entonces, ¿qué tendríamos? De que vamos a tener esta relación del silicio, de que va a ser igual a 0.696166
lambda al cuadrado sobre lambda al cuadrado menos 0.068404. También se nos pide que calculemos el índice de refracción para este material y para las tres ventanas de operación. Esta sería una relación para el silicio, que ya nos da el texto de forma aproximada. Y lo único que tendríamos que hacer es de cambiar las longitudes de onda para el cálculo para 0.85 micrómetros, 1.3 micrómetros y 1.55 micrómetros. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Es en que cada lambda, para cada momento de estas ecuaciones, vamos a ir cambiándolas para 0.85, 1.3 y 1.55. Y tenemos de manera de que para 0.85 tenemos un valor de 1.45, para 1.3 vamos a tener un valor de 1.44 y para 1.55 vamos a tener de 1.444023 y aquí en 1.30 tenemos 446917. En estudios estrictos de diseño es importante conocer estas variaciones de n a diferentes frecuencias, ya que las fuentes ópticas que se emplean en los sistemas de comunicaciones no son monocromáticas puras y por lo tanto habrá cierto grado de dispersión en la transmisión de señales. Ejercicio 7.5. Una fibra multimodo de índice escalonado tiene índices de refracción de 1.41 y 1.40 de forma respectiva en el núcleo y el revestimiento. El radio del núcleo es de 50 micrómetros. Eh, Aquí también nos dice que veamos la figura 7.5, que es la que tenemos aquí en esta parte. Y dice, diga cuántos modos de propagación aproximadamente, cuántos modos se propagan aproximadamente a una longitud de onda de 1.300 nanómetros. Entonces, ¿por qué nos dice que veamos la figura? Porque esta figura ilustra el concepto de modos de propagación y las características físicas de una fibra multimodo de índice escalonado, que son claves para entender el problema. Por eso nos dice que tomemos como referencia esta imagen. Bueno, continuando con la resolución, vamos a partir de la ecuación 734, que es la que está aquí, y de ahí vamos a sustituir por los datos que ya tenemos, que nos dieron en nuestro ejercicio, y al hacer las operaciones vamos a tener una igualdad que es de 40.5. Entonces, teniendo V, vamos a calcular la cantidad de modos, que eso se hacía con la ecuación 753, que es la que podemos ver aquí. Entonces, sabiendo la ecuación que tenemos que aplicar, vamos a sustituir por lo que calculamos, la V que calculamos, y vamos a obtener que M es igual a 820 modos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que hay 820 modos de propagación aproximadamente en la longitud de onda de 1.300 nanómetros. Ecuación 7.6. Dice que deduzcamos la expresión matemática para los tres componentes de E sub z, E sub phi y E sub p del campo eléctrico en el núcleo de una fibra óptica para los modos HE sub 1n. Los tres componentes que nos pide deducir se hallan en el núcleo y están dados por las ecuaciones 712, 714 y 718, como podemos ver aquí. Sabiendo de dónde vamos a partir, de qué ecuaciones vamos a partir para llegar a deducir, vamos a recordar que la ecuación 741 nos establecía este tipo de igualdad, ¿no? Entonces, recordando esto, vamos a llegar a reescribir nuestras ecuaciones 714 y 718 de esta manera, como podemos ver aquí. Esto es ya recordando esto lo que les dije, ¿no? La igualdad de la 741. Entonces, ahora es necesario contar con una relación entre A
y b, que permita simplificar estas últimas dos ecuaciones. Para los modos HE, esta relación es b es igual a menos a por epsilon 1 sobre mu sub 0. Todo eso elevado a la menos un medio. Y para los modos EH es b es igual a por epsilon sub 1 sobre mu sub 0, todo eso elevado a la menos un medio. Al sustituir las relaciones con el signo negativo en la ecuación 714, se obtiene este tipo de, de, de- de ecuación. Ahora, sustituyendo para nuestro modo EH, que decía que b es igual a menos a por epsilon 1 sobre mu sub 0, perdón, sobre mu sub 0, todo es elevado a la menos un medio, vamos a obtener que la ecuación y la ecuación 741 y 748 a lo que acabamos de encontrar, ¿no? Aquí, como dijimos, vamos a sustituir lo que dijimos. Entonces vamos a llegar a este tipo de ecuación, que es de la E sub P. Y eso, simplificando términos, vamos a llegar a, a la ecuación 718, que va a ser esta, ya más simplificada, más entendible. Entonces se observa que las funciones que representan a e sub phi y a e sub p son similares, solo que e sub phi varía en relación al coseno por m por phi, mientras que e sub p lo hace con relación al seno de m por phi. Vamos a notar que la expresión obtenida son válidas para los modos HE sub mn en el núcleo de la fibra de 0 va a ser menor a P y a su vez va a ser menor a A, y si M es igual a 1. Entonces, como nos pidió al principio, nos dijo que deduzcamos para los modos EH sub 1n, y eso es lo que hemos hecho. Hemos ido deduciendo y sustituyendo por fórmulas que ya habíamos conocido y hemos llegado a la conclusión, a la deducción de que estas son para el modo HE sub 1n. También con H1, que va a ser igual a P sobre A. Bueno, tenemos también el punto 7.6, que son conceptos adicionales sobre el modo dominante. Es importante estudiar algunos conceptos más sobre la propagación del modo dominante en una fibra de salto de índice. Por ello, vamos a comenzar por reescribir las expresiones encontradas en el ejercicio anterior, como H1 es igual a P sobre A, para, para los componentes transversales de E sub phi y E sub P, para los modos HE sub 1n, sin la variación exponencial de la dirección axial z. Entonces vamos a reescribir, como dijimos, las ecuaciones de este ejercicio que vimos, que es E sub phi y E sub P, pero sin la variación en la dirección axial de z. Por eso es que lo ven más entendible o mucho más familiar, ¿no? Este tipo de ecuación, que sería la 754 y la 755. Y el campo transversal se expresa ahora en coordenadas cartesianas. Se verá que su interpretación se simplifica a este tipo: E sub t, E sub p y E sub phi. Esto ya van a ser en coordenadas cartesianas, ¿no? Del campo transversal. En donde tenemos que E sub p por seno de phi va a ser igual a E sub x coseno de phi por seno de phi más E sub y por seno al cuadrado de phi. Y también que vamos a obtener
que E sub phi por coseno de phi va a ser igual a menos E sub x por coseno de phi por seno de phi más E sub y por coseno al cuadrado de phi. Por lo que vamos a llegar a sumar ambas expresiones, son E sub p por seno de phi más E sub phi por coseno de phi. Vamos a sumarlas y vamos a sustituir las ecuaciones 754 y vamos a sustituirlas en las ecuaciones 754 y 755. Vamos a obtener este tipo de ecuación de manera que los componentes E sub y del campo eléctrico es esto, la ecuación 755. Vamos a llegar a este tipo de ecuación para para el componente E sub y. Por otra parte, los componentes, por otra parte, la componente E sub x se obtiene de la manera siguiente, que es de E sub phi va a ser a coseno de phi es igual a E sub x coseno al cuadrado de phi más E sub y por seno de phi por coseno de phi. Y también vamos a tener que menos E sub phi va a ser por seno de phi va a ser igual a E sub x por seno al cuadrado de phi menos E sub y por seno de phi por coseno de phi. De donde nuevamente vamos a sumar ambas expresiones y sustituirlas en las ecuaciones 754 y 755 y vamos a obtener que E sub x va a ser igual a E sub p por coseno de phi menos E sub phi por seno de phi, que va a ser igual a 0. Como hemos podido ver, este va a ser para E sub y este va a ser para E sub x. Ambos van a tener el mismo procedimiento. Vamos a sumarlos y reemplazarlos en las ecuaciones 754 y 755. Y vamos a tener sus igualdades finales, ¿no? En donde se concluye que el campo eléctrico transversal está totalmente orientado por la dirección Y para todas y para toda phi. La magnitud de este campo es proporcional de acuerdo con la ecuación 756. Nuestra ecuación 756 va a justificar, por ejemplo, esta distribución que vimos una gráfica anteriormente, que era de nuestra figura 711, que para el modo dominante H sub E, perdón, H sub 11, pero esto va a llegar a demostrar este tipo de ecuación, ¿no?